Buenas noches. Estamos con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Quiero decir que esta entrevista con el presidente Lacalle estaba agendada desde antes de la cumbre de presidentes del Mercosur del viernes pasado. Tan es así que habíamos conversado de que iba a ser una entrevista cara a cara porque todavía en ese momento, cuando hablábamos al principio, la reunión de presidentes del Mercosur iba a ser presencial en Buenos Aires. Después se cambió por una reunión por Zoom, telemática. Así que, digamos, para que no haya suspicacia, para que no haya ninguna mala interpretación, esta entrevista estaba agendada antes del viernes. Pero el viernes pasó lo que pasó. Entonces, buenas noches, presidente Lacalle. Es un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Y la primera pregunta que le quiero hacer es precisamente qué pasó el viernes para que el presidente Alberto Fernández haya tenido una respuesta tan tensa a su exposición. ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto saludarlos a ti y a la audiencia. Teníamos planificada esta entrevista previo a la cumbre. Lamentablemente la cumbre se hizo de manera virtual. A mí me gustan estos temas, cuando uno tiene que llevar una posición país o cuando uno puede discutir, hacerlo en el mano a mano, cuando uno puede mirar a los ojos, puede intercambiar. A veces las reuniones virtuales se hacen un poco más frías y un poco más complejas. Lo que hizo el Uruguay el otro día fue simplemente, a través del gobierno, plantear algo que hace mucho tiempo que se insiste, viendo al Mercosur desde la virtuosidad, viendo al Mercosur desde las posibilidades que tiene en este mundo tan dinámico y moderno. Y no viendo un Mercosur encerrado, viendo un Mercosur que se protege. Creo que el gran desafío en este mundo moderno y con las características objetivas y positivas del Mercosur es abrirse al mundo, es salir a venderle al mundo nuestros productos, a que nuestros recursos humanos se luzcan, como estoy seguro que nuestros pueblos lo pueden hacer. Y por eso fue lo que hicimos el viernes y que obviamente vamos a insistir formalmente. Obviamente esto no fue de un día para el otro. Tú sabés que hemos estado reunidos con el presidente Alberto Fernández, comiendo un asado aquí en Colonia. Fuimos a Brasil, a reunirnos en Brasilia con Bolsonaro. Mario Abdo estuvo en Punta del Este comiendo un asado también, sin perjuicio que son relaciones o reuniones informales y quedan ahí. Se avanzan algunos temas, se masajean las relaciones y se va sirviendo la mesa que después se le da el tinte formal. Algunos días antes, nosotros fuimos armando una declaración que aspirábamos fuera acompañada por los distintos países del Mercosur. Todos los países sabían, ya no solo de las reuniones informales, sino del contacto de nuestra Cancillería, que íbamos rumbo a hacer una declaración o participar en una declaración donde se hablara específicamente de la flexibilidad y que íbamos a hacer hincapié en eso. De hecho, ustedes saben bien que no hubo declaración final de la reunión de presidentes, entre otras cosas porque el punto 12, creo que era, que traía la palabra flexibilidad o flexibilización, no aceptó que así fuera. Entonces, perdón, presidente, que tiene algo de evaluación. Perdón, presidente, ¿le puedo hacer una pregunta sobre eso? Hubo un país que vetó ese párrafo de la declaración. ¿Ese país fue la Argentina? A ver, de aquí en más tenemos mucho para construir. Yo hace muchos años que me dediqué a construir y no destruir. Todos sabemos que es más fácil romper, todos sabemos que es más fácil llevarse por delante cosas, pero cuando uno tiene una asociación como es el Mercosur, una asociación que entre otras cosas actúa por consenso, esa unidad y esa construcción tiene que extremarse en cada uno de nosotros. Toda esta previa que te hago es para simplemente dejar abiertas todas las puertas para que los países socios del Mercosur vean en este bloque y vean en el avance con otros bloques y en la flexibilización, insisto, algo virtuoso
y no algo que nos empantane y algo que nos termine cerrando más. Ahora, presidente, yo escuché esto de parte del presidente Valle de Uruguay, de parte del presidente Tabaré durante sus 2 mandatos y de parte del presidente Mujica, dicho tal vez de una manera mucho más fuerte que la que está diciendo usted. ¿Usted cree que a esta altura, después de casi 20 años de que Uruguay está planteando esta posición, hay la posibilidad de una solución a este problema que plantea Uruguay? Y creo que lo está planteando también Brasil, creo que lo está planteando también Paraguay, con distinto énfasis, pero lo están planteando. ¿Usted cree que hay una solución? Ayer con un grupo de compañeros, con gente del gobierno, decíamos, vamos a pensar que no hacemos nada. Vamos a pensar que no avanzamos. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? ¿Nos va a pasar el mundo por arriba? Cuando uno ve los acuerdos que hay desde que el Mercosur se fundó hace 30 años, cómo ha cambiado el mundo, cuántos acuerdos de libre comercio, cuántas regiones con regiones, si aguantamos 10 años más, con la vertiginosidad que se le ha dado a estos tiempos, vamos a quedar congelados. Pero además, insisto, Joaquín, yo confío en el Mercosur. Yo confío en que está llamado a ser quien suministre alimentos al mundo. Confío en nuestros recursos humanos, en nuestra formación. Confío en absorber tecnología. Confío en seguir convirtiéndonos en un lugar de un hub de desarrollo, de investigación, de ser un imán para que mucha gente venga a vivir, desarrollarse y así exportar al mundo. Entonces, 10 años más así, nos pasa el mundo por arriba. Con lo cual, la conclusión es que más temprano que tarde nos vamos a tener que dar cuenta todos que hay que abrirse. Y allí vamos al centro del asunto. Porque no es aquello solo de tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. También hay que tratar de convencer. Y si bien en este mundo de la pandemia, en el cual los gobiernos naturalmente protegieron, podemos pasarnos al proteccionismo. Algunos que ya eran proteccionistas, duplicar ese proteccionismo. Y entonces, insisto, si podemos tener un Mercosur, como ya se venía hablando con Corea del Sur, que haya velocidades distintas, que se ponga en un carril, que el Mercosur se ponga en un carril y diga, bueno, avanza Paraguay más rápido que Uruguay, Uruguay más rápido que Brasil, Argentina más rápido que Paraguay, eso ya genera una cierta tranquilidad y comodidad para movernos. Si al mismo tiempo le permitimos a los distintos países avanzar con otros países, cosa que desde mi punto de vista no generaría grandes traumas en el bloque, ese Mercosur se va a potenciar, ese Mercosur se va a nutrir. Hay que perder ese temor a ser. No hay que tenerle temor a que el mundo va a ser mejor que nosotros. Yo creo que hay que tener seguridad propia como bloque, que tenemos condiciones objetivas, que tenemos que fomentar las otras que son subjetivas e ir al mundo. Ahora, presidente, yo noto, viendo la historia del Mercosur, que por momentos es más proteccionista Brasil, por momentos es más proteccionista la Argentina, y esto que usted plantea está, digamos, no se puede hacer según los reglamentos actuales del Mercosur. ¿Usted cree que hay la posibilidad de modificar esos reglamentos para que esto se pueda hacer? A ver, estamos entre dos grandes potencias, Argentina y Brasil. Es muy difícil discutir un proteccionismo con un país con la dimensión del nuestro y la situación del nuestro. Y claramente cuando vemos la participación del Mercosur en nuestro comercio exterior, cuando vemos la de Brasil, de Argentina, de Paraguay, y cuando vemos a China, por ejemplo, notoriamente nuestra tendencia está mucho más por fuera del bloque que por dentro del bloque. Y eso es lo que nosotros tenemos que insistir. Quizá la discusión está un poco, o sin quizá, está gastada, que es la decisión del Consejo del Mercado Común, la 32 del año 2000. Hay quienes discuten
su validez jurídica dentro del bloque por no haber sido internalizada o no. Yo no quiero entrar en esa discusión. Quiero ir a los consensos y quiero convencer o queremos convencer que esto no es un país contra el otro, que hay una complementación, y quiero convencer o queremos convencer a los que falten de que si el Mercosur avanza tiene todo para ganar y obviamente algo para perder, pero mucho menor. Presidente, usted decía recién que de alguna manera todos los países, inclusive la Argentina, conocían la posición de Uruguay por ese documento, ese borrador de documento que había estado circulando. ¿Lo sorprendió la reacción del presidente Alberto Fernández? Joaquín, yo en esto soy bastante aburrido. Hoy los colegas tuyos en Uruguay me preguntaron por lo mismo. Yo les dije que yo entendía que me lo pregunten y que ellos entendían que yo no tenía que responder a este tipo de cosas, porque acá no es Luis Lacalle Pou, Alberto Fernández, Jair Bolsonaro, Mario Abdo. Aquí es el presidente de la Argentina, el presidente del Brasil, el presidente del Paraguay y el presidente del Uruguay. Entonces, esas relaciones institucionales hay que cuidarlas siempre. Yo las cuido, entre otras cosas, y ahora sí, bajando un poco la guardia, con Alberto Fernández yo tengo una buena relación. Si se tratase de relaciones personales que obviamente ayudan, nosotros compartimos un asado largo rato, conversando de todo un poco, que obviamente como centro los intereses políticos en común o divergentes, pero tengo una muy buena relación personal. Entonces, los chisporroteos que pueden haber, los vio toda Argentina todo y parte de Uruguay, no deben de ser obstáculo. Yo por lo menos no lo voy a alegar como un obstáculo y obviamente entenderás entonces que me limito a dar determinadas opiniones. Cada vez que escuchen opinión mía va a ser para construir. Toda vez que yo tenga para no construir, voy a contar hasta 1000 para asumirlo con la paciencia y la prudencia que esto corresponde hacer. Pero por lo que escucho, presidente, usted ratifica absolutamente su posición el viernes ante los presidentes del Mercosur. Esto es, el Mercosur debe abrir una vía de flexibilización para que los países puedan negociar por sí solos o en bandas separadas, pero dentro del Mercosur, pero, digamos, se debe salir de esta forma en el que todo tiene que ser por consenso, sobre todo si se trata de acuerdos comerciales con el exterior. Esto es así, usted ratifica esa posición. Sí, 100%. Tú lo decías hace un rato, esta es una posición nacional, esta es una posición que en distintos tonos, con distintas formalidades, en distintos ámbitos, varios presidentes de 3 partidos políticos han manifestado a los socios del Mercosur. ¿Qué es lo que nos surge? Las decisiones que hay que tomar. Pero además, no es caprichoso. Estamos convencidos de que el mundo está preparado para recibir a un Mercosur que se asocie. El mundo está preparado para recibir a distintos socios del Mercosur que maximicen el comercio con algunos países. Nosotros, por ejemplo, con China, para ser bien claros, entre otros países. Pero tenemos un mercado creciente con China. Chile sigue ampliando su mercado básicamente en nuestras materias primas. Y al mismo tiempo nosotros estamos en desigualdad de condiciones como países como Australia, con Nueva Zelanda, que le venden los mismos productos. Desde mi punto de vista, no hay elementos, y ahora estoy hablando de Uruguay y no del Mercosur, no hay elementos que contradigan esta tesis. Entonces, pensando ya no solo en el país, sino en el bloque que decide por consenso, entendamos si algún país no puede avanzar en ese sentido. Por ejemplo, Paraguay. Paraguay tiene una fuerte relación con Taiwán. Sabemos que de alguna manera tiene algún tipo de restricción en el avance con China. Bueno, veamos si le conviene, en este caso a Paraguay, cómo hacemos para avanzar con China o con otros países. Yo creo que
se empieza a solucionar el tema si flexibilizamos que cada país bilateralmente puede hacer su camino, obviamente no contradiciendo el espíritu originario del Mercosur. Usted lo que dice, presidente, si lo escucho bien, es que Uruguay quiere un acuerdo con China dentro del Mercosur o fuera del Mercosur, pero quiere un acuerdo con China. Uruguay quiere acuerdos con el mundo, punto, y aparte, Uruguay quiere un acuerdo con China, punto, y aparte, a Uruguay le gustaría que se consolide el acuerdo con la región europea, cosa que yo hoy la veo bastante compleja, no soy muy optimista al respecto. Hace unos meses tuve la oportunidad de hablar con la canciller Merkel. En aquel momento estaba en auge la protesta europea, quizá más asimilada a Alemania, pero europea al fin, relativo al tema ambiental. Después de ese tema ambiental, ya la canciller me dijo, pero además este no es el único tema, hay otros países del bloque europeo, que me los comentó, que tienen algún otro tipo de obstáculos, ya más de índole de protección de sus economías, sobre todo las economías basadas en el agro. Entonces, nosotros tenemos que avanzar. Uruguay necesita, para el progreso de nuestra gente y para ser un lugar de atracción para que la gente se venga a vivir, necesita mercados. Se nos achicó el Mercosur como mercado, creemos que el mundo nos ofrece esa demanda, nosotros estamos dispuestos a tomar ese riesgo y abrirnos al mundo que estoy seguro, confío en mis compatriotas, va a ser una inmensa oportunidad de prosperidad y de progreso. Presidente, ¿por qué cree usted, o si usted cree más bien, que hay divisiones ideológicas que están impidiendo una solución en el Mercosur? Yo no soy analista político, soy gobernante y me cuesta dar este tipo de opiniones. No quiere decir que no las tenga. Lo que sí sé es que a mí me quedan 1.400 y pico de días sentado acá y que después va a venir otro presidente de la República. No sé de qué signo ideológico. Sí sé que el que se fue, el que está ahora y el que va a venir tiene que proteger los intereses nacionales. Hay un lord inglés que nosotros citamos mucho, lo citaba mi bisabuelo, Luis Alberto Herrera, Lord Palmerston, que decía para mí con mucho acierto que los países no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes, que tienen intereses permanentes. Y yo creo que apenas uno va a hurgar en el ser nacional, en las fortalezas y las debilidades de su país, claramente está establecido cuál es el rumbo a seguir. Lo que va cambiando es el mundo, y la velocidad del mundo obedece o debería de obedecer nuestras políticas para acompasar esa velocidad. Si le ponemos a la relación de comercio exterior signo ideológico, estamos fritos. Estamos fritos. En campaña electoral, obviamente para dar un poco de fermento, pero aparte creyéndolo, dije, hagamos un tratado de libre comercio con Cuba. La economía uruguaya es complementaria con la cubana, para dejar claro que no hay ningún tipo de elemento ideológico en lo que hace al bienestar de nuestra gente, al bienestar de nuestra nación. Y cuando uno abre el abanico y dice, nos perdimos en su momento, allá en los años 2007, por ahí, un TLC con Estados Unidos. Uruguay tuvo la posibilidad de tener un TLC con Estados Unidos. Ahora hubo y hay un interés creciente de China con el Mercosur y hay un interés creciente de China con Uruguay, obviamente prefiriendo lo primero. No importa la ideología, importa, insisto, el progreso de nuestra gente. Presidente, déjeme hacerle una pregunta ya fuera de este tema. Uruguay fue un ejemplo al principio de un país que enfrentaba la pandemia sin cortar mucho las libertades de sus ciudadanos. En los últimos días ha crecido bastante el número de contagios en Uruguay.
Yo le quería preguntar qué está pasando hoy, cómo usted está viendo Uruguay y también otra pregunta, ¿cómo está viendo usted que esta pandemia va a dejar al mundo? Nosotros hoy tenemos una pandemia que se podría decir es la primera ola. Uruguay zafó de la primera ola que tuvo el mundo. Decidimos en un día muy que siempre no me voy a acordar, que fue el lunes 23 de marzo pasado, hace poco más de un año, no ir a una cuarentena obligatoria. Acá hubo un reclamo muy fuerte de algunos sindicatos, de algunos dirigentes políticos importantes. Nosotros tenemos una concepción liberal y de responsabilidad individual, siendo solidarios con la comunidad. Eso dio resultado, si bien se cerraron algunas actividades, algunas esenciales como la educación en su momento, pero gran parte de la actividad comercial, el quédate en casa fue lo que se pregonaba en aquella época, y el uruguayo lo tomó con mucha responsabilidad, cosa que nos hace sentir muy orgullosos. Nos agarra esta primera ola, la segunda para el mundo, con el agravante estos últimos días de la famosa P1, la cepa brasileña, que tiene un factor de contagio mucho mayor, y obviamente los casos han saltado. La presión que está sintiendo el sistema de salud es lo que a nosotros más nos preocupa. Nos preocupa la presión sobre los tratamientos intensivos, o sea, sobre la infraestructura, pero al mismo tiempo sobre los recursos humanos. Hemos agregado, desde que asumimos el gobierno a la fecha, casi un 80% de camas nuevas en el sistema público, otro tanto en el sistema privado. Estamos agregando más camas de CTI en estos días. Estamos tratando de fortalecer con más recursos humanos. Los médicos le están hablando a la población de manera acertada. Hoy se ha cambiado el quédate en casa por quédate en tu burbuja, no hacer interacción con otros grupos que no sean el grupo familiar y el más cercano. Y estamos con un proceso de vacunación bien importante. Hace un rato me estaba fijando, tenemos 560.000 vacunados, significa el 16% aproximadamente, números más, números menos, de la población a vacunar. Tenemos las vacunas compradas ya para toda la población. Estamos recibiendo semanalmente dosis de Pfizer. Ya recibimos una cantidad muy grande de Sinovac. Estamos recibiendo en la primera quincena de mayo otro tanto. La carrera es las conductas individuales que acompañen, cosa que hoy es más dificultosa porque se le ha perdido el temor a la pandemia, las medidas restrictivas que el gobierno ha tomado, teniendo como base la libertad, que la vacunación tenga su ritmo importante como el que ha tenido y de alguna manera así inmunizar a gran parte de la población y no estresar, o mejor dicho, darle un poco de más infraestructura y más recursos humanos a la CTI, porque eso es lo que hoy nos tiene más angustiados. Usted sabe, presidente, que Pfizer tuvo acá en la Argentina el primer grupo de voluntarios, muy importante, pero todavía no tenemos acceso a esa vacuna. Lo que le quería preguntar es si Pfizer pidió alguna decisión del gobierno uruguayo que haya sido inaceptable, que haya sido, digamos, haya salido de la forma correcta. No, porque si no, no hubiera firmado. Tengamos en cuenta que los laboratorios tuvieron que hacer en 5 meses lo que hacen en 5 años, que es desarrollar vacunas. Con lo cual es obvio que se cubrieron más que con una vacuna que está aprobada durante 5 años. Las negociaciones con Pfizer, algunas de las cuales llevaron estudios jurídicos argentinos, otros en Estados Unidos, fueron negociaciones típicas de una empresa que quiere cuidar su nombre, su marca. Nosotros, al amparo de la Constitución de la República y al amparo de la ley nacional, negociamos con estas empresas y obviamente no entramos en ningún terreno que la ley no nos amparara. Aquello de cláusulas leoninas o no,
Obviamente que hay un contrato semi de adhesión, discutimos algunas cosas y nos sentimos satisfechos con el trabajo hecho. Presidente, ¿por qué cree usted que Uruguay es el lugar preferido de residencia de muchos extranjeros y sobre todo de argentinos? Se han ido miles de argentinos ahí. Creo que históricamente los argentinos fueron muy hinchas de nuestro país. Los uruguayos somos agradecidos por cómo nos tratan los argentinos cuando vamos para allá. Desde escuchar todo un estadio que grite uruguayo, 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 a gente que desde el arte, de la ciencia, ha triunfado en Argentina. De la misma manera creo que los argentinos se sienten siempre con esa amabilidad propia de los uruguayos, con ese país más chico y más cercano, con un país muy lindo, para mí es el país más lindo del mundo, y que además apela al que emprende, apela al que quiere venir a hacer su vida. Y ha habido una política que no es nueva, quizá en estos tiempos maximizada, de recibir inmigración. Y esa es europea, esa es estadounidense, esa es de América Central y también, y en una buena cantidad, de argentinos que ya venían a pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses y que se fueron quedando y que hoy están optando por nuestro país para venir a desarrollarse y a criar su familia. Su política, presidente, es precisamente la de crear condiciones para acoger a extranjeros que residan en Uruguay. Así lo ha sido, así lo ha sido. De hecho, Uruguay ha recibido miles de venezolanos y de cubanos que en realidad escapan de su gobierno, ¿no? Con pena y con tristeza, escapan haciendo 1001 para llegar hasta acá. Hay que ver cuando uno habla con esos venezolanos lo que han atravesado y lo que han dejado para llegar acá. Y de la misma manera estamos generando facilidades para que la gente se venga a vivir al país. A Uruguay le entran, le caben, le serían muy bienvenidos 300.000 personas más que vengan a vivir, que vengan a invertir, que vengan con su capital, con su creatividad y que lo sigan agrandando en nuestro país. Tenemos vocación de brazos abiertos, siempre lo tuvimos y me parece que eso va a generar condiciones positivas en un mercado uruguayo que se va a agrandar y más gente poniéndole el hombro a nuestro país. Presidente, ¿le puedo preguntar cuál es la posición del gobierno de Uruguay sobre Venezuela? Porque usted habló recién de venezolanos y cubanos. ¿Cuál es la posición de Venezuela que ahora está provocando tantas diferencias en América Latina? Yo no sé si está provocando diferencias. Un régimen como el venezolano, con el paso del tiempo, lo único que hace es agravarse. O sea, si en Venezuela se violan los derechos humanos hace tantos años, cuando no se cambia, cuando no hay un giro positivo en esa forma de ser, solo se agrava. Lamentablemente, debo decirte, Joaquín, que el paso del tiempo creo que solo beneficia al régimen, lamentablemente, porque además cada país ahora tiene su agenda, lógica, entendible, a raíz de la pandemia, y el régimen venezolano sigue tan campante violando los derechos humanos de sus habitantes. Déjeme hacerle una última pregunta, presidente. ¿Usted está dispuesto a una reconciliación, entre comillas, pronta con el presidente Alberto Fernández? Yo nunca me peleé con nadie, ¿eh? Es imposible que me reconcilie con el que no me peleé. Le agradezco mucho, presidente. Que tenga usted buenas noches, ¿eh? A las órdenes, que anden bien, saludos. Gracias. Después de la pausa, Fernán Quirós.